Nuestro planeta está lleno de paisajes que nos invitan a explorar juntos. Pero en estos parajes recónditos, la naturaleza puede destruirnos en un instante. Ciudades donde el frío es tan punzante que respirar duele. Pueblos que resisten en entornos amenazados por erupciones volcánicas feroces y tormentas devastadoras. O comunidades flotando en el agua, donde el peligro acecha a solo unas casas de distancia. Sitios donde un solo error es fatal. Son los que elegimos para vivir, para fundar un hogar. No quiero que ustedes teman al viaje, solo quiero que recuerden algo. El mundo es indómito y nosotros somos frágiles ante su fuerza. He llegado a Longyearbyen, un pequeño pueblo de apenas 1000 residentes bajo el Ártico. Aquí la vida se rige por normas que no existen en otros sitios. Y la regla más extraña es que ni a la muerte se le permite quedarse. Desde 1950, los entierros se prohibieron porque el hielo preserva los cuerpos. Así que los agonizantes son trasladados a la Noruega continental. La dureza no termina bajo tierra. De noviembre a febrero, el sol se desvanece por completo, dejándonos meses de oscuridad perpetua, trayendo deficiencia de vitamina D, soledad y una depresión real. En estas tierras el alcohol fue un escape peligroso, más barato que los refrescos. Al no pagar ningún impuesto, forzando el uso de cartillas para poder comprarlo. Si caminamos fuera del pueblo, tememos el encuentro con osos polares, depredadores que aparecen de repente, cerca de las viviendas. He llegado a Tana, donde la gente vive. Habitan justo a los pies del volcán. La tierra estalla casi todos los días. Ha sido su ley por 800 años. El Yasur lanza ceniza y rocas calientes. Arroja fuego directo hacia el cielo. Sucede docenas de veces cada jornada. Se oyen fuertes explosiones bajo tierra. Este estruendo es parte de su vida. Para nosotros es un espectáculo prohibido, pero para ellos es una amenaza constante. Cubre aldeas con ceniza y ensucia el agua. Daña todos sus campos de vegetales y arruina sus plantaciones de café. He visto que el peligro aquí no es solo volcánico. En 2015 el ciclón categoría 5 PAM golpeó. Azotó Vanuatu provocando una destrucción total. La destrucción fue total en la isla Tana. 9 de cada 10 casas cayeron. Casi todas las estructuras se perdieron. En un entorno donde el suelo estalla. Donde las tormentas borran aldeas enteras. Sobreviven observando señales que nosotros ignoramos. Miran hormigas, aves y el viento. Se esconden dentro de cuevas rocosas. O usan búnkeres de madera. Huyen antes de que llegue el desastre. El Tonle Sap no es un lago común. Es como visitar un mundo flotante. Cambia de forma con las estaciones. Vemos juntos cientos de aldeas flotantes. Viven solo en barcos vivienda. Levantan sus hogares y escuelas en barcos.
Iglesias y puestos policiales también flotan. Incluso las clínicas usan bases de bambú, sostenidas por grandes barriles metálicos. En sequía, el lago pierde agua. El agua vuelve hacia el río Mekong. Pero al llegar las lluvias, todo crece. Se transforma en un inmenso mar interior. Entonces, las tormentas levantan olas fuertes. Olas que alcanzan unos 3 pies de altura. Son tan fuertes que causan estragos. Pueden volcar las casas más frágiles. Ustedes y yo veríamos esto como un reto imposible. Casas que barren años de posesiones hacia el fango profundo. Pero la realidad más extrema aquí surge no solo del agua, sino de cómo la gente debe vivir directamente sobre ella. Veo a miles de familias bañarse, cocinar, arrojar desechos y usar el lago como baño. Cuando la sequía reduce el nivel del agua, la suciedad se concentra. Emanan olores fétidos y enfermedades como diarrea, cólera o infecciones cutáneas. Son peligros constantes. Grindavik era un pueblo pesquero en Islandia, pero en años recientes se ha vuelto el frente de una crisis geológica activa. Antes de verse la lava, vi a todos bajo una intensa tensión psicológica, muy profunda. Miles de sismos ocurrían cada día, suficientes para aniquilar el sueño, volver la noche una espera llena de angustia. Escuché historias del concreto crujiendo y estruendos profundos y sordos, como si algo respirara bajo el suelo. En enero de 2024, aquel miedo se volvió pérdida real. Con el pueblo ahora clausurado, muchos se refugiaron en viviendas en Reykjavik, observando por cámaras o directos cómo la lava incandescente entraba en sus casas. Vieron los recuerdos de toda una vida esfumarse en pantalla sin poder alguno para intervenir. Lo más extremo es ver que Grindavik no solo pierde sus edificios, sino la identidad de una comunidad que data de la era vikinga. El Sáhara no es solo un vasto mar de arena. Sino un entorno donde el calor golpea al cuerpo humano como una auténtica fuerza física. He visto arenas que alcanzan casi 80 grados centígrados de calor extremo. Una temperatura suficiente para quemar la piel al contacto. Bajo el sol cenital, mi cuerpo pierde hasta 1 litro de sudor cada hora. Sin beber agua pronto, la sangre se espesa. El corazón late bajo presión. Los órganos pueden fallar en menos de un día. Sin embargo, el mayor peligro no es solo el calor, sino las tormentas.
de arena que levantan muros opacos, borrando toda visibilidad y cualquier rastro de dirección en pocos minutos. El polvo invade ojos y oídos, convirtiendo la asfixia en una amenaza real. En 1994, Mauro Prosperi se perdió tras un vendaval. Sobreviviendo, beber orina y sangre de murciélago, hasta ser hallado 9 días después, vagando por la frontera argelina. Miro a Kiber en la meseta Spiti. Un pueblo al borde del abismo, coexistiendo con la altura y el frío insoportable, en un aislamiento eterno. Sus casas de piedra y adobe, brillan en blanco con marcos de un rojo profundo. Es pura arquitectura tradicional tibetana. Impresionante. Pero tras ese orden se oculta un entorno hostil. Donde el invierno baja hasta los 30 grados bajo cero, sepultando cada sendero bajo la nieve. Kiber se vuelve entonces una isla blanca incomunicada del mundo por 6 largos meses. Al caminar cerca, cruzo el puente Chicham sobre el cañón, un vacío de 500 pies que revela lo peligroso que era antes viajar entre estas dos comunidades. Antes de que terminaran el puente moderno, en el 2017, vi a los vecinos de Kiber y Chicham cruzando aquel abismo en una canasta, operada a mano suspendida en el aire. Vengan a Mesa Verde, ayer rastros crueles. De los antiguos habitantes de pueblo, donde familias enteras se ocultaron, bajo los acantilados por más de 700 años. Los seguí desde la meseta hasta estos enormes refugios en la roca, para entender un entorno que se volvía cada vez más hostil. Descubrí que su supervivencia era frágil. El agua escaseaba y todos dependían de pequeños manantiales filtrados que brotaban de las grietas grises. Para habitar un paisaje que nunca retenía humedad. Por 1276, una sequía de 23 años. Llevó todo ese sistema al colapso, mientras su comida se agotaba y conflictos entre grupos. Pueblo comenzaron a estallar. Miren conmigo por qué Casa Balcón servía. No solo como hogar, sino como una fortaleza defensiva con una entrada tan estrecha que solo uno podía entrar gateando a la vez. Para detener ataques. Vi evidencia de una violencia que escaló al asesinato e incluso al canibalismo. Llegué al monasterio Puktal, de los más aislados que he visto jamás. Está pegado a una cueva abierta, en un risco escarpado de Ladakh. Toqué sus muros hechos de barro, piedra y madera. No hay suelo plano, está incrustado contra la ladera, expuesto siempre a rocas cayendo, erosión
y derrumbes parciales. Subamos con ellos los suministros. Incluyendo comida. Cilindros de gas. Vemos suministros llevados a mano. O sobre mulas por senderos mínimos. Al borde de abismos profundos. Más de 70 habitantes dependen de un pequeño flujo constante dentro de la cueva. Si el invierno congela el agua o hay contaminación, el monasterio pierde su única fuente vital. Con la nieve cubriendo el valle, solo podemos viajar sobre el hielo, cruzando superficies de ríos donde una grieta puede succionarte al fondo del agua gélida y veloz. Iquitos es de las urbes más aisladas del mundo. Lo que descubrí es asombroso. Casi 500.000 personas viven allí, sin ninguna ruta hacia el exterior. Viven en una desconexión total. Es la metrópolis más grande que es. No permite el acceso terrestre. Ante una emergencia, solo podemos tomar aviones o navegar en barco. Durante viajes de varios días enteros. Siguiendo el cauce del Amazonas. Pero el aislamiento es solo el velo. Pues en Iquitos, el límite salvaje es tan tenue que las anacondas entran. Verlas en las casas es habitual. Bajo el agua acechan los depredadores. Peces y parásitos como el cándiro. Vuelven el cauce una amenaza para cualquiera que se acerque. La humedad asfixiante supera el 80 o 90% constante, sumida en calor y vapor. Mi ropa se llena de moho. Mis aparatos electrónicos suelen fallar. Y mi cuerpo nunca logra estar. Seco más de un momento. Yanjin, o el condado de Yanjin, es famosa por ser muy estrecha. Ustedes y yo contemplaremos lo increíble. Lo asombroso no es su título oficial, sino ver toda la ciudad allí tan apretada, entre el río Nancy y riscos escarpados. Desde las alturas, el asentamiento parece una delgada franja, pegada a la roca y extendida por toda la orilla. En su punto más estrecho, noto que solo mide unos 98 pies. Aún así, allí viven unos 450.000 residentes locales, sin dejar espacio para la tierra libre. Observo edificios sobre pilares muy delgados, como patas de araña sobre el agua. Al llegar las lluvias, el río ruge bajo estas estructuras, volviendo la vibración de la corriente, parte de nuestra vida diaria. Moverse aquí es un desafío constante, pues cruzar un tramo de camino exige kilómetros de desvío para volver. Estas islas son la fortaleza flotante más alta, donde vivimos sobre una superficie que se pudre.
bajo el aire fino y el frío. Bajo mis pies no hay piedra, sino raíces de totora tejidas, un suelo húmedo que se mueve suavemente y que puede ceder si el manto de juncos es muy delgado. Por eso, en este pueblo, jamás conocemos el verdadero descanso, pues cada 15 o 20 días debemos esparcir capas nuevas de totora. Para que la isla no se hunda, ni se vuelva pantano. Vivir día y noche sobre algo que nunca se seca agota el cuerpo, dejando dolores en los huesos y pulmones. Veo a los niños enfrentar el frío y enfermedades cutáneas bajo el sol. A casi 13.000 pies de altura, el sol quema rápido, pero de noche el frío lacustre. Sube por los juncos y convierte cada hogar en una vers, una verdadera caja helada. Lo más irónico de todo es que aún rodeados por lagos, los suros carecen de agua potable. El agua se vuelve turbia. Amenaza silenciosa la salud de toda su comunidad. Sibam no solo levanta viviendas áridas, eleva una ciudad vertical completa, sobre los materiales más quebradizos, conocidos por nosotros. Muros de barro de 16 niveles, sobre el desierto, formando una silueta majestuosa conocida como el Manhattan del desierto. Pero estas estructuras de barro no son meras reliquias. Soportan su propio peso siglos, desafiando los límites del tiempo, que aún no las vence. Aunque vive en una vulnerabilidad constante, pues la ciudad entera nace del barro y paja. Sin manos que la cuiden, ella terminará por desmoronarse. Al caer las tormentas, los muros empiezan a erosionarse, obligando a subir a las cimas, para sellar las grietas con cal blanca protectora. Ese brillo no es adorno. Es el escudo final contra el agua que busca entrar. Si esta defensa cediera, la torre caería como un castillo de arena. Acompáñenme a Pripyat, ciudad fantasma, oculta en la zona prohibida, donde la vida humana está vetada por los próximos 24.000 años. Tras el desastre nuclear, evacuaron a 50.000 almas, dejando sus vidas y hogares en apenas unas horas. Al explorarla, veo una ciudad detenida en la era soviética. La noria del parque que tengo ante mí es de los símbolos más impactantes, pues debía inaugurarse el 1 de mayo de 1986,
Pero jamás subió ningún niño a bordo porque el desastre ocurrió 5 días antes. El bosque que me rodea se tornó de color rojizo y murió muy rápido, tras absorber niveles letales de radiación. Esto la convierte en una de las zonas más contaminadas jamás registradas. Aún así, algunos ancianos regresaron a sus granjas en silencio para cultivar, beber agua local y seguir viviendo en tierras radiactivas. Cuando les pregunto por qué volvieron, responden que ni guerras ni hambrunas pudieron matarlos. Así que la radiación tampoco. Vivir aquí en Setenil implica pasar los días bajo una formación rocosa masiva que nadie podrá controlar jamás. De los salones a las cocinas y cuartos, muchas casas se han construido bajo rocas de millones de toneladas, donde la sensación de refugio trae siempre una amenaza silenciosa, geológica. Pero lo extremo de Setenil no termina allí, pues su estrecho cañón crea un fuerte contraste en las condiciones, con tan solo unos pasos. En la calle sombreada, las paredes de piedra se cierran y casi ocultan el cielo por completo. Esto mantiene la vía en una constante y fresca sombra, aunque el sol brille con intensidad. La falta de luz solar eleva mucho la humedad interna, dificultando mucho secar la ropa. Eso fomenta el moho y satura el aire con el olor húmedo de piedra y superficies cavernosas. Por ese motivo, para evitar que sus casas sean nichos de humedad, veo familias en esta aldea que aún dependen de estufas, incluso cuando afuera el aire se siente cálido. Wae Rebo me recibe aislada, una elevación de unos 3.600 a 4.000 pies. En las montañas de Indonesia, parecemos suspendidos en las nubes. Se le conoce como pueblo sobre nubes. Pero solo puedo llegar aquí, a pie por senderos no pavimentados, sin máquinas ni vehículos posibles. Rutas que lleven a este asentamiento. Mi aislamiento no termina al llegar, pues aquí en Wae Rebo no hay señal ni electricidad. Brota solo unas pocas horas. Desde las 6 de la tarde a 10 de la tarde usando generador. Como extraño, no puedo entrar. Normalmente sin antes cumplir el rito. Debo participar primero en el rito Waelu, en la gran casa Niang Gendang, donde el líder local invoca permiso de sus ancestros para recibirnos. A esta altura, la humedad me rodea saturada.
todo el año y la niebla. Se cuela en mi ropa y camas, dejándolo todo frío y mojado. Casi nada está seco. Castellfollit de la Roca es uno de los pueblos mínimos de España. Con menos de 0.4 millas cuadradas. Lo que me resulta increíble no es su pequeña escala, sino la roca que habita. El pueblo entero se yergue ante mí, sobre un risco estrecho entre los ríos Fluviá y Toronel, como si todo el sitio hiciera equilibrio sobre una delgada franja pétrea. Por milenios, estos ríos han devorado la base del precipicio, carcomiendo los cimientos de la villa desde abajo, justo mientras camino por sus calles suspendidas. Este espacio limitado define la existencia. Me adentro en una densidad extrema de pasillos estrechos, sombríos, calles medievales que parecen túneles y nos obligan a vivir amontonados justo al borde mismo de este precipicio. En el pasado, ni los muertos abandonaban este acantilado, pues el viejo cementerio reposaba en una posición muy precaria, sobre la roca pura, antes de que finalmente lo trasladaran. Lindisfarne, o Isla Santa, no es un sitio al que pueda entrar o salir cuando quiera. Es el mar el que decide allí si el mundo exterior sigue existiendo. Frente a la costa de Northumberland, al noreste inglés, observo cómo conecta con tierra firme solo mediante un camino elevado que emerge cuando la marea baja. Desaparece. 2 veces al día, el agua sube y devora esa carretera, convirtiendo a Lindisfarne en una comunidad aislada por muchísimas horas, como si todo vínculo se hubiera esfumado. Aunque las luces de advertencia parpadean, y hay horarios de mareas publicados, siempre, muchos viajeros intentan cruzar mientras el nivel del mar sube, provocando constantes rescates desesperados. Por eso, veo un refugio de madera esperando a quienes el mar atrapa. Con unos 160 habitantes, camino entre ellos, su vida diaria late al ritmo de las mareas. Incluso las emergencias, los turnos laborales, las bodas aguardan a que el océano permita pasar. Pitcairn descansa aislada en el Pacífico, sur como un trozo de tierra arrancado del resto del mundo. Y allí sigue siendo la comunidad más remota del planeta donde la inmensa distancia vuelve cualquier pequeño accidente una amenaza mortal. Supervivencia pura. Aquí, una herida que antes parecía ser insignificante podía convertirse en sentencia de muerte. Los residentes debían esperar por barcos, viajando miles de millas por el océano para llevar pacientes a Tahití. Buscando atención médica urgente, muchos morían antes de recibir ayuda. Pero el aislamiento de Pitcairn no inició por medicina o geografía, sino con un escape. En 1789, tras el motín del HMS Bounty, Fletcher Christian, junto a marineros rebeldes, hombres y mujeres de Tahití,
Llegaron a esta isla para esconderse. En la bahía Bounty, quemaron su propia nave para borrar todo rastro y cortar el camino de regreso al mundo exterior. Hoy, la mayoría en Pitcairn desciende directamente de aquel grupo, pero su población es extremadamente pequeña. Su propia reserva genética sigue estrechándose y el envejecimiento empuja a la isla hacia la posibilidad de quedar abandonada una vez más. Guyahú, que llamamos la misteriosa ciudad de piedra, es el mayor asentamiento en acantilados jamás descubiertos. China. Todo el complejo alberga unas 117 cuevas artificiales con más de 350 habitaciones diferentes, talladas directamente en los riscos graníticos. La teoría más aceptada sugiere que esto sirvió como refugio para la nómada Pribu Kumoshi durante las 5 dinastías y 10 reinos cuando ellos huían de guerras y ataques. Esconderse aquí no significaba seguridad. Confort, pues la región de Yanqing sufre inviernos crudos, donde las temperaturas caen bajo -4 grados Fahrenheit. El granito retiene muy poco calor, convirtiendo a todo el complejo en algo parecido a una cámara frigorífica gigante en los riscos montañosos. Vivían incrustados en la montaña. Pese a las camas térmicas Kang, sobrevivir era un desafío constante para ellos. Requerían enormes cantidades de leña para calentar los cuartos de piedra. Vi canales de lluvia en la roca, demostrando que cada gota valía una fortuna. Cargaban el agua a pulso diariamente, desde la base del monte hasta sus casas en el acantilado. Merapi es la llamada montaña de fuego. Y ese nombre no es solo simbólico. Es el volcán más activo de Indonesia, con erupciones pequeñas cada 2 o 3 años. Las grandes explosiones regresan siempre, cada 10 o 15 años. Pero el peligro real aquí no es la lava lenta, sino los flujos piroclásticos. Nubes de ceniza y gas que alcanzan unos 1290 grados Fahrenheit de calor. Bajan por las laderas volando a cientos de millas por cada hora, arrasando con todo a su paso. Vi cómo aldeas enteras terminan, sepultadas bajo capas de ceniza gris y rocas de varios metros. Hoy, los caminos de los jeeps pasan sobre los antiguos tejados de aquellos asentamientos ya perdidos. Aun sabiendo el riesgo, miles de personas siguen allí, habitando las laderas del Merapi, pues la ceniza volcánica crea tierras fértiles. Cosechan hasta el doble de frutos, o incluso el triple de cultivos. Que en otras regiones lejanas. Schafberg es una de las cimas famosas de la región de Salzkammergut, en Austria. Pero lo que me resulta asombroso no es solo el paisaje alpino,
sino el precio por conquistar su cima. Su alma es el Schaffberbahn, un tren cremallera, inaugurado en 1893. Es el tren de vapor más empinado de Austria. Una proeza construida con puro sudor y sangre. A finales del siglo XIX, vi cientos de obreros cargando vías de acero de cientos de kilos por rampas del 26%, usando solo pulmón y mulas, hasta conquistar la cima. El Hotel Schaffberspitze revela un nodo de vida extremo, donde la altitud y el clima mandan sobre cualquier lazo con el mundo. Cuando el frío o las tormentas frenan los trenes, sus guardianes quedan atrapados, totalmente aislados de todo, hasta que el ferrocarril regrese a funcionar. Exploren conmigo este refugio inquietante, donde un paso en falso te arroja al abismo de casi 4.600 pies por la ladera Alpstein. La cabaña no tiene pared trasera real, pues su espalda es roca pura, mientras el techo busca refugio bajo la peso. Montaña para esquivar los escombros, que caen desde arriba. Un diseño verdaderamente prohibido. Pero este aislamiento es solo el inicio del desafío. Durante más de 170 años, Escher ha sobrevivido solo dependiendo de la lluvia y agua que brota de la cueva, volviendo la sequía un riesgo real cada verano. Por eso aquí no hay duchas comunes. En este paraje remoto, basura y restos de comida deben bajar cargados al valle, mientras que los suministros vitales, refrigeradores y equipo técnico llegan por aire, casi rozando el abismo de la pared vertical. Esta presión fue asfixiante. La familia que resistió décadas, por 31 años, finalmente decidió rendirse en 2018. Aogashima no es una isla para vivir, sino un cráter de basalto puro, donde vi a la gente resistir, en una cuenca volcánica confinada, cercada por muros de piedra, de unos 1.300 pies de altura. No encontré ningún puerto seguro allí. Tras descargar los suministros, las barcas se elevan con grúas. Porque el fuerte oleaje puede destrozarlas en una sola noche. En la erupción de 1785, murieron casi 140 personas, atrapadas sin poder escapar. Por esas paredes de roca, evitando la lava y gases tóxicos. Dentro del cráter de Ikenizawa, sentí el calor que emana el suelo, llegando a 390 grados Fahrenheit. Los locales usan este vapor para cocinar y calentarse. Salir de la isla es incierto, pues solo vi un pequeño vuelo diario en helicóptero. Si la niebla nos alcanza ahora, la evacuación será imposible. Todos aquí dependen de él. Agua de lluvia y desalinización. No hay ríos de agua dulce,
arroyos ni lagos disponibles. Durante crisis por clima extremo. Severo. Montserrat no es solo un monasterio. Es una fortaleza de fe aferrada a las montañas de caliza. De Cataluña. Subí a este monte, a 4056 pies, cuyo nombre significa montaña serrada. El monasterio aún sigue activo, con unos 70 u 80 benedictinos, viviendo allí mismo. Pero lo más extremo aquí no es su altura, sino lo que descubrí en su historia. 13 celdas solitarias colgaban de los riscos que rodean el gran monasterio. Los monjes vivían en cuevas pétreas, tan estrechas que apenas permitían descansar el cuerpo. Se apartaban de todo contacto humano. Durante largos años de aislamiento, mientras mantenían un silencio sepulcral. Recibían comida desde el templo inferior, mediante una canasta, dicen las crónicas, que muchos perdieron la razón allí, y otros cayeron al abismo, bajo tormentas violentas. Aquella soledad extrema era el camino más corto hacia Dios. Miren Miyakejima, un lugar donde el aire ha sido convertido en veneno por el volcán. Aquí, una simple bocanada de oxígeno. Es una sentencia si no llevas una máscara de gas contigo. El monte Oyama ha expulsado cantidades masivas de gases letales en un día. Tantas que una exposición directa quema la garganta y los pulmones, como si hubiesen inhalado ácido puro. Corrosión. Esta atmósfera ácida devora cualquier estructura, mucho más rápido de lo normal. Mientras en el continente el hierro tarda 10 años en mostrar daños graves por el óxido, aquí el metal se pudre tanto que puedes romperlo con tus manos en solo 1 o 2 años. Un tercio de la isla es ahora una zona muerta donde los árboles languidecen. Y se vuelven pálidos tras ser asfixiados constantemente por las nubes de azufre y ceniza, con erupciones que regresan cada ciclo de pocas décadas. Sus habitantes viven sabiendo que lo construido hoy puede acabar sepultado en días bajo la lava ardiente. Hasta los niños en la isla aprenden a usar sus máscaras velozmente, porque el rugido de la alarma por gas tóxico no solo les advierte, decide cuándo pueden comer, dormir o correr para sobrevivir. Acompáñenme a La Rinconada, la ciudad más alta del mundo. Un lugar tan elevado que la vida humana es rechazada. Lo noto en cada aliento desde el primer instante. A unos 16.730 pies de altura. El aire es tan fino que veo un agotamiento eterno. Con labios azules y corazones forzados a un latido brutal.
solo para mantener el cuerpo en movimiento. Mi expedición descubre lo perverso del sistema de cachorreo, donde los mineros trabajan 30 días sin cobrar nada. Tienen un solo día para cargar todo el mineral posible. Saben que sin oro, el mes terminará en la nada. Observo cómo queman mercurio en chozas para extraer el oro, llenando el aire de un veneno que nubla el cerebro. Cada jornada se siente como una lenta autodestrucción, intercambiada por la vaga esperanza de una riqueza súbita. La vida en la superficie me resulta igual de brutal, ya que el pueblo carece de un sistema de desechos. La basura de miles de personas se amontona afuera. Se acumula en las calles creando un fango pestilente. Al amanecer en Oimiacón, veo el aliento humano congelarse. Sucede de forma casi instantánea al salir de la boca. Escucho un leve crujido en el aire denso y gélido. He llegado a esta aldea siberiana, la más fría. El lugar habitado más frío, con temperaturas que caen a los menos 96.1 grados Fahrenheit. Aquí salir al exterior no es un acto rutinario. Es más bien el inicio de un duelo con la naturaleza. Los habitantes deben usar hasta 20 capas de ropa. Solo así sobreviven a la escarcha mordaz del exterior. Cada momento en este entorno desafía mi propia voluntad. La cruda realidad de estos sitios extremos es asombrosa. Define la fuerza de quienes llaman hogar a este hielo. De las cumbres peruanas a las llanuras heladas de Siberia, la humanidad siempre halla el modo de resistir al destino. Estos lugares me recuerdan nuestra increíble capacidad de adaptación, incluso cuando el mundo nos golpea en cada suspiro. La lucha por sobrevivir es mi ritual diario aquí. Requiere una vigilancia y preparación que nunca se detienen. Quienes viven en la Rinconada u Oimiacón son resilientes. Cada amanecer es una batalla contra los elementos indómitos. Un testimonio de la resistencia humana ante la naturaleza. Sigo mi camino donde la vida parece casi imposible. Pesando casi 31 libras. Solo para mantener mi cuerpo a salvo por un breve instante de tiempo. Pero el frío de Oymillacón penetra hasta lo profundo. Del suelo donde el permafrost, cientos de metros impide toda tubería, casi imposibles de mantener. Como resultado, debemos obtener el agua, cortar bloques de hielo en ríos congelados y cargarlos hasta el hogar. Hasta los vehículos fallan aquí porque las llantas se endurecen como piedra. Los motores necesitan horas de calor previo. Arrancar. Observen, Tristán da Cunha es más que remoto. Existe una comunidad que vive completamente aislada del ritmo normal de este resto del planeta. Ubicado en el Atlántico Sur, a unas 1.500 millas de Sudáfrica, es el archipiélago habitado más lejano del mundo que existe hoy día. Su soledad es total. No hay aeropuertos.
Y la única forma de llegar a la isla es navegando desde Ciudad del Cabo. 1. Travesía de 6 a 10 días con pocos barcos que llegan cada año. En 1961, el volcán Queen Mary's Peak estalló cerca del pueblo, obligando casi 300 residentes a evacuar hacia Inglaterra para evitar el desastre. Lo asombroso es que al calmarse el volcán, casi toda la población decidió regresar a este rincón, aislado en vez de quedarse en una vida cómoda en el exterior. Miren esto. Uzguli se esconde en el Cáucaso, como un pueblo atrapado entre montañas altas, nieve espesa, con un ritmo de vida ajeno al mundo moderno. A una altura de casi 6.900 pies, se considera uno de los asentamientos habitados más altos de Europa. Pero lo que más me impresiona son las torres de piedra que se elevan por toda la aldea. Cada torre no es solo un hogar, sino una fortaleza privada para cada familia, alzada para resistir invasiones externas e incluso conflictos entre los clanes. Pero la altitud no es lo peor, porque 6 meses cada año, la nieve cae tan fuerte que sepulta la base de muchas torres. El único camino hacia la aldea suele estar bloqueado por aludes o nieve, dejando Uzguli casi aislada por completo del mundo exterior. Henningsberg no es simplemente la Venecia del norte, sino un pueblo que resiste en la roca del océano Ártico. El estadio Henningsberg Idrettslag, que solemos llamar el campo más escénico del mundo, es solo una cancha aislada sobre la piedra desnuda, separada del agua gélida por una franja de asfalto y sin gradas, sin protección alguna. Si no estás acostumbrado a esto, 15 minutos de actividad bastan para sentir náuseas, mareos y agotamiento total, convirtiendo el juego en un reto físico bajo vientos gélidos y aire salino denso. La naturaleza extrema de este lugar no termina en el estadio. El pueblo entero está fragmentado entre rocas e islotes, forzando escuelas, iglesias y casas a ocupar espacios mínimos. Pequeños trozos de tierra. Cuando las tormentas cruzan los puentes que nos conectan, incluso visitar a un vecino es una odisea, que debemos planear contra él. Así es este entorno. Llego a Coober Pedy, ciudad subterránea donde toda una comunidad se mudó bajo el suelo para huir del calor extremo.
Rodeando el pueblo veo más de 250.000 pozos sin marcar. Un paisaje realmente arriesgado, donde un mal paso te lanza a una caída libre de unos 100 pies. En verano, afuera el calor. Sube hasta los 175 grados Fahrenheit, provocando quemaduras de gravedad. Al instante y deforma los neumáticos, olvidados sobre el suelo. Bajo tierra, el riesgo persiste, pues los túneles guardan polvo fino, partículas afiladas que pueden causar daños respiratorios crónicos tras una exposición prolongada. En la superficie no hay vegetación natural, y esa falta de verde obligó a instalar árboles artificiales de metal para decorar el paisaje. Todo el pueblo depende de una tubería que trae agua desde lejanos manantiales subterráneos, lo que significa que cualquier falla interrumpe el suministro en muy poco tiempo. Exploremos Masulé, que no es aldea normal, sino un asentamiento escalonado aferrado con fuerza a la ladera montañosa de Irán. Los vehículos están prohibidos aquí, porque las calles son los techos. Del nivel de abajo. Y estas superficies jamás se diseñaron para soportar el peso de autos o motos. La idea de un patio privado desaparece, pues al abrir una ventana o salir, me encuentro parado sobre el techo de mi vecino inferior. Si miramos bien, estos techos, que sirven de pasarela, son las calles principales de la aldea. Caminar sobre tejados es aquí el estilo de vida, hechas apenas de barro, ladrillo y madera, pero resultan lo bastante fuertes para resistir el paso de miles de personas a diario, por siglos. Habitar Masulé implica subir pendientes eternas, casi toda la vida. Porque en toda esta aldea ancestral no encontraremos ni una superficie realmente plana. Desde ir al mercado por comida, cargando materiales de construcción, hasta visitar la casa vecina, cada rutina aquí se despliega sobre un sistema vivo suspendido en ángulo por la montaña.